¿Qué tal? Hoy vamos a iniciar en esta clase de mitología grecorromana con el camino de los héroes. Vamos a revisar los mitos heroicos. Y como les he venido diciendo, los héroes helenos y sus historias son con seguridad los más bellos que la imaginación humana haya conseguido crear. Y por tanto, analizarlos a conciencia es una tarea ingente que no se podría cumplir en un escaso semestre, razón por la cual tan solo vamos a escudriñar breves aspectos de sus mitos y lo haremos siempre de la mano de los grandes mitógrafos antiguos y de nadie más, sacando conclusiones de sus textos y tratando de comprender lo que para ellos significaban tales leyendas. Los héroes que exploraremos no son simplemente los más grandes. Hay otros que podrían competir por un sitio en el curso, pero creo que son los más representativos, así como también sus mitos son los más representativos. Y vamos a comenzar por uno de los más viejos en cuanto a su ubicación genealógica, porque sin él no tendríamos al más grande de todos los héroes helenos, que es Heracles. Y estoy hablando de Perseo. Primero vamos a dar unos antecedentes y luego procederemos a hacer el análisis de los mitos presentados en Ovidio y posteriormente en Píndaro, textos que ustedes ya leyeron, ya que fue requerido, que se los requerí pues. Unos antecedentes sobre el mito de Perseo. Argos es tal vez la más antigua de las ciudades griegas en vanagloriarse de poseer un gran héroe. Es una pequeña, o era una pequeña gran urbe en el noroeste de la península del Peloponeso. Argos fue el teatro de las hazañas de Perseo. Se cuenta que de la unión de Hipermestra y Linceo, única de las hijas de Dánao que no aceptó matar a su esposo en la noche de bodas, nacieron unos gemelos que desde el vientre materno ya parecían odiarse. Sus nombres eran Acricio y Preto. Hechos hombres, disputaron por el trono de Argos, y vencedor Acricio expulsó a su hermano, que se refugió en la corte del rey de Licia, y luego de desposar a su hija, obtuvo del suegro un ejército con el que reclamar sus derechos regios en el continente. Luego de terribles combates, los hermanos parlamentan y Preto se conformó con el reino de Tirinto, dejando Argos para su hermano Acricio. Acricio no tenía descendencia masculina, solo una hija de nombre Danae, y por ello fue a consultar el oráculo de Delfos, y éste le comunicó que su reino iba a pasar a manos de su nieto, el hijo de su hija, que ceñiría la corona con gran boato, con gran gloria, pero iba a ser el asesino de su abuelo. Y obviamente ante tal perspectiva, Acricio decide impedir que nazca esa criatura, encerrando a Danae en una torre de cobre, o según otros, en un hipogeo revestido de planchas de cobre, que fue entendido por mucho tiempo y por los propios griegos como el famoso tesoro de Atreo, una tumba micénica. Obvio que Danae no hubiera podido conocer ningún hombre encerrado allí, pero ya había posado en ella sus ojos Zeus, y decidido a burlarse del padre, descendió y se convirtió en lluvia de oro, filtrándose a través de las rendijas entre las planchas de cobre, y descendió sobre la expectante Danae, pues que recibió muy gustosa toda la lluvia dorada. Obvio que no podía ocultar durante mucho tiempo que quedó embarazada de Zeus, y aunque le confesó a Acricio que había sido preñada, digamos, mágicamente por esta lluvia, pues el padre desechó la idea de que esa criatura pudiera ser un vástago divino, y reteniendo en su memoria la fatídica profecía de su muerte, encerró a su hija con el recién nacido Perseo en un cofre, que dejó a merced de las olas del mar. Y Poseidón mismo, en aprecio a su hermano, hizo que las ondas del mar llevaran el cofre a salvo hasta la isla de Sérifos. Hasta aquí, digamos, estos apuntes necesarios para comprender ya a los autores. Ovidio, vamos a empezar por él. El mito de Perseo es presentado por este autor latino prácticamente de manera completa, pero sigue un orden muy particular
que habrán notado. Y por eso, para interpretar al poeta debemos seguir el mismo orden, para entender por qué lo presenta de esa manera. Y podemos establecer primero un esquema de texto de Ovidio para seguirlo más fácilmente. De los versos 605 al 620, de manera muy resumida, están todos los antecedentes de Perseo. Está su dinastía, el destino de su madre, su primera hazaña, que apenas si es dibujada, y todo esto lo hace Ovidio como si el lector, en su caso, tanto el latino como el de nuestro tiempo, pudiera comprenderlo porque ya conoce el mito. Del verso 621 al 663 viene un largo pasaje que es su encuentro con Atlas, una de las primeras metamorfosis que canta Ovidio en el pasaje de Perseo. Luego, del verso 664 al 772, narra con detalle el rescate de la joven Andrómeda y la celebración de la boda. Y finalmente, para los versos 773 a 803, en una especie de recuerdo, Perseo narra cómo obtuvo la cabeza de Medusa, así como la historia de la metamorfosis de esta. Así, notemos que el orden cronológico no existe en Ovidio, que va y viene del pasado al presente de Perseo, y que el vate latino no lo presenta incluso suponiendo hechos precedentes, porque él empieza medias res, él empieza a la mitad del mito, antes de Andrómeda, pero después de Medusa, y esto es de subrayar. Por tanto, hay que seguir la presentación que hace Ovidio y dilucidar el porqué de ese orden. Lo primero a entender, lo primero con lo que nos topamos es la dinastía de Perseo. ¿Para qué hablar de ella si sabemos que es un hijo de Zeus? Es como si tuviéramos que comprobar su ascendencia. Y no es que nosotros debamos hacerlo, es que el propio Perseo debe hacerlo, debe comprobar su ascendencia. Y aquí lo interesante es que siendo el hijo de Zeus, Ovidio mejor nos habla de su madre, del linaje de Dánae, que se remonta hasta Dioniso. Dioniso es hijo de Zeus, así que finalmente Zeus es el ancestro de su propio hijo Perseo, porque también es el ancestro de la dinastía de Dánae. Todo queda en familia. ¿Qué busca con esto? Obvio, en toda dinastía hay una dignidad heroica. Y esto, aunque es griego, particularmente para los romanos era muy importante, los ancestros. Entonces esto es de nuevo la maravillosa habilidad de Ovidio de conjuntar el antecedente griego con sus propios sentires romanos. Pero para mi gusto va más allá, porque podemos ver la relación que hay entre Perseo y Dioniso. No solo es una relación de parentesco, es un abuelo con su nieto, sino que los dos son hijos del mismo padre y al mismo tiempo son personajes que deben probar su valía como hijos de Zeus. Dioniso ya lo hizo, luchando contra su destino, contra los dioses, estableciéndose entre los hombres como el hijo de Zeus, siendo reconocido como el hijo de Zeus. Y por tanto es como el ejemplo de su propia familia que debe seguir Perseo. Y esto nuevamente, a mi juicio, es algo muy romano, muy latino. Los ciudadanos romanos estaban llamados a parangonarse con sus ancestros o superar a sus ancestros. Así que es una idea muy romana, inmiscuida, a mi juicio, en el mito griego. Pero lo que hace Ovidio es presentarnos precisamente cómo lo va a lograr Perseo, cómo va a ir consiguiendo demostrar ser hijo de quien es y por tanto adquirir la dignidad heroica. Viene en ese momento una alusión, solo alusión a Medusa, porque va volando Perseo y las gotas de la sangre del cuello cercenado de Medusa caen a la tierra de Libia y producen serpientes.
La anécdota es muy divertida, es muy geográfica y podríamos pensarlo simplemente así, es decir, está haciendo alusión a las peligrosas víboras del desierto libio. Pero para mí hay un interés más, hay un interés por la criatura dañina enfrentada al héroe. El autor hace énfasis en las diversas serpientes que se crean y les da los nombres en latín. Primero está el Viperi Monstri en el verso 615, que no es otra que Medusa. Entonces ya ahí hay una liga entre las criaturas que nacerán y la criatura que les dio origen. Las serpientes son llamadas Viperi, Colubri y Anguis. La viperi es la culebra, es decir, la serpiente venenosa, peligrosa. La colubris es en sí la serpiente de agua. Y esto es destacado porque el veneno de la serpiente de agua es mucho más letal que el veneno de la serpiente de tierra, solo que las de agua no son tan agresivas como las serpientes de tierra. El término griego de la serpiente de agua es muy claro, hidra, y esto nos haría pensar que Ovidio no está dejando de lado tampoco la relación entre Perseo y Heracles, dada la famosa hidra de Lerna con la que acabará este héroe, descendiente suyo. Pero más importante, mitológicamente, sería que la hidra está relacionada con Hera, la gran madrastra de Heracles, y por tanto es el aspecto terrible de las diosas, porque Hera es como la madre de la hidra, porque la crió para que fuera un peligro para Heracles. Y también en el caso de las serpientes libias son hijas de Medusa, aunque de una manera muy extraña, como todos los nacimientos de los hijos de Medusa. Anguis finalmente se puede interpretar como dragón, y aquí refiere a la gran serpiente, regularmente de origen terrestre, que inunda todos los mitos antiguos y que está presente en el mito que va a contarnos inmediatamente Ovidio, que es el de Atlas. Y esto tampoco puede pasar desapercibido. Más aún está el hecho de que estas serpientes procedan de Libia. Libia es esta tierra africana de que en tiempos de Ovidio formaba parte del antiguo Egipto. Y Egipto y Libia tenían fama de ser, para los romanos, comarcas femeninas. Habría muchos mitos e ideas que traer aquí al contexto. No me dará tiempo de auscultarlas todas, pero voy a tratar de esbozar algunas. Están, por ejemplo, las amazonas libias. Ajá. Un grupo de amazonas venidas desde Asia, desde las márgenes del Termodonte, que finalmente terminan en tierras libias. Y curiosamente, como pueblo guerrero, entra en lucha con todos sus vecinos, los somete hasta que no se enfrenta con otras monstruosas mujeres guerreras, como las veían los antiguos, que particularmente es llamativo que se llamen gorgonas. Las amazonas vencen finalmente a las gorgonas y se decía que estas amazonas libias portaban grandes escudos y no como las peltas de las amazonas comúnmente, grandes escudos hechos de piel de víbora. Entonces hay como una relación. Heródoto, por ejemplo, nos hablaba ya de la libertad de las mujeres egipcias, libertad que se ha comprobado por otros medios y que sabemos que de las mujeres antiguas las más liberadas fueron las egipcias. Y aunque no lo menciona Heródoto, sí las fuentes griegas como Diodoro de Sicilia hablaban de que la diosa principal de Libia era Atena. Se ha especulado mucho quién sería esta diosa. Puede ser una diosa particular o podría ser incluso la diosa egipcia Neit, que de hecho es antecedente, fuente o incluso es la propia diosa egipcia transportada a tierras griegas, que allí sería llamada Atena. A Atena, Libia, se le celebraban unos concursos especiales, unos concursos de belleza, pero no a la manera en que se hacían en Grecia, donde eran, digamos, más bien concursos que podían encerrar no solo una belleza física, sino una serie de talentos femeninos, como siguen siendo hasta ahora los concursos de belleza. Sino que en este particular concurso las mujeres se tenían que enfrentar con armas entre ellas, y la que terminara venciendo era aquella que con el mayor número de heridas terminaba en pie. Entonces todo este ambiente que seguramente estaba en la cabeza de Ovidio se recalcaría más con su propio tiempo. Ovidio es un autor
de poco tiempo después de la gran moda egipcia traída por la reina Cleopatra. Y no hay que olvidar que Ovidio es parte de la corte poética de Augusto, aunque éste termine finalmente desterrándolo. Y por ello no está de más pensar que la reina egipcia estuviera en la cabeza de Ovidio cuando está narrando precisamente que en aquellas tierras se dan mujeres guerreras que en realidad son descendientes de estas belicosas diosas anteriores y que tuvieran una relación con las serpientes nacidas a partir de la sangre de Medusa. Es como una tierra femenina donde se dan mujeres culebra. Ajá. Y esto no sería ir demasiado lejos. Los egipcios tenían una diosa culebra, Badjet, ajá, una gran madre monstruosa, una diosa solar, ¿no? Entonces es de destacar que Perseo finalmente va a destruir a una de estas figuras que ya trae la cabeza cercenada y que quizá es como una especie de augurio para las mujeres liberadas de Egipto. Pero recuerden que esto es un análisis, una especulación, una hipótesis. Bueno, vendría después el vuelo de Perseo, que este es particularmente interesante. Si se fijan en el texto, hay todo un itinerario astronómico, muy propio de la época, muy del gusto del siglo I, con la auscultación del cielo. Y vemos a un Perseo que es juguete del destino, porque es zarandeado por el viento. Pareciera que Perseo no puede controlar bien sus sandalias aladas y vuela de occidente a oriente y después regresa y finalmente termina en la tierra occidental de Hesperia. ¿Qué es Hesperia? Hesperia es el occidente, literalmente, ¿sí? Hésperos era la parte occidental y occidente tiene que ver con la muerte o Kídere. Ajá. Es el lugar de los muertos porque es el lugar donde cae el sol, donde parece morir el sol. Es el reino del ocaso, el reino de la oscuridad de la noche. Y por tanto el occidente es el lindero entre lo vivo y lo muerto. Pero también es el lugar más alejado de la humanidad y por eso es donde puede estar un paraíso que Ovidio evoca con las manzanas de oro. Esas manzanas están custodiadas nuevamente por una figura viperina, el dragón, llamado Anguis. Y aunque podríamos haber esperado un encuentro contra esta nueva figura viperina, no es así, pero sí con el representante de esta, que es Atlas. Por tanto, ya que Atlas se encuentra en esa zona, es una figura oscura. Recordemos que es un titán condenado. Y los titanes son seres salvajes. Ovidio le va a dar un giro al mito. Una versión muy romana, porque Atlas no es el titán. Nunca, o sea, entendemos que es él, pero jamás nos lo dice como tal, de manera clara. No es el titán vencido que está sosteniendo al mundo en el mito griego, sino es el rey de la región de Occidente. No solo es un condenado. El problema es que el reino en el que reinaría Atlas es el reino del otro mundo. Por eso es que Perseo es como una figura solar que llega en ese momento a ese terreno oscuro. Y por eso lo vimos recorrer en el texto ovidiano del norte con las Osas, al este con el Cáncer, la constelación de Cáncer y finalmente al occidente. El camino que recorre Perseo no es otro que el zodiaco y es el mismo camino del Sol y termina en Hesperia, es decir, él es el Sol que ha navegado por todo el cielo para terminar cayendo en el occidente. Así que no es aleatorio. Pero hay una modificación de la leyenda, porque Ovidio nos presenta a Atlas en el episodio y vamos a ver cómo muere, digamos, a manos de Perseo. Pero el mito hablaba de que Heracles lo encuentra vivo posteriormente. Habría que especular. Bueno, entonces lo petrificó, pero estaba vivo, lo cual no coincidiría con las leyendas al respecto de Medusa. O es simplemente una necesidad para narrar la metamorfosis de Atlas, que es el tema del libro de Ovidio. Es una variante etiológica para hablarnos de los montes Atlas. O es simplemente una identificación del lindero del mundo que en ese momento era el conocido por Roma. No sabemos.
pero la intención poética es la que debe prevalecer. ¿Quién es este Atlas y por qué es que lo presenta así Ovidio? Porque está en busca de la reafirmación de Perseo. Nos lo presenta desde el principio como el hijo de Zeus, pero como Dioniso en su momento, Perseo también es rechazado como tal, primero por Acrisio, que niega la posible paternidad, y luego por Atlas, que no gusta de los extranjeros, pero cuando este extraño le dice que es hijo de Zeus, lo rechaza totalmente. Claro que el rechazo es diferente, no niega que sea hijo de Zeus, al contrario, cree que lo es y por eso lo rechaza. Pero Perseo se siente agredido como si lo rechazara por su linaje y por eso debe confirmar su legitimidad mediante un carácter valeroso. Debe extirpar el mal que representa este rey salvaje y brutal, Atlas. Lo hizo antes con Medusa, lo hará ahora con él. Es una acción de reafirmación heroica, aun cuando, como ocurrió con Medusa, no hay un enfrentamiento, y esto lo veremos en un momento. Omite el enfrentamiento, pero sí hay una derrota. Saca la cabeza de Medusa y lo petrifica. Es una idea folclórica, retomada aquí claramente. Digamos, la más sencilla de evocar sería David contra Goliat. Pero el punto es que Perseo vence con un arma inusual, tal como hizo David. El arma inusual es la cabeza de Medusa, es enfrentar el salvajismo femenino contra el salvajismo masculino y derrotar a ambos. ¿Cómo? Mediante la buena arma masculina que veremos en un momento que emplea Perseo, que es la astucia. La segunda etapa de esta reafirmación es un tópico muy parecido al de vencer al gigante, que es vencer al monstruo. Perseo revela aquí, como ya hizo antes al emplear la cabeza de Medusa, que es un héroe muy viejo, porque las armas que lleva para vencer al monstruo del mar son armas mágicas. Están obviamente sus sandalias aladas, está una espada curva que Ovidio caracteriza muy bien porque la llama uncus, uña, garfio, garra. Entonces es literalmente una garra que está sustituyendo a la garra del monstruo, pero que veremos tiene un aspecto simbólico especial en Perseo. Así entonces entendemos que Perseo es un héroe folclórico, pero que está ya en el camino de transformarse en un héroe mitológico. Y por eso necesita de esta clásica escena, de esta clásica leyenda que es el rescate de la princesa en apuros. ¿Quién es esta chava? Ay, qué coloquial me vi. ¿Quién es esta princesa? Andrómeda. Andrómeda representa el típico papel de la damisela en peligro, como tantas otras encarnaciones posteriores. Ovidio nos habla de modestia y de pudor en Andrómeda. Pero lo interesante es que es a la vez atractiva e incitante porque recuerden que está desnuda. Está desnuda y atada, encadenada a la roca. Sería profundizar en el análisis psicológico si de veras hay cierto sentido fetichista en presentarnos así a Andrómeda. Pero el punto es que aquí Ovidio solo sigue la tradición de que estuviera encadenada y quizá el punto más interesante es que nos hable de la blancura marmórea de, de Andrómeda cuando ella es ella es princesa de un reino etíope, que entenderíamos al menos por el mito como un reino de negros. Ajá, entonces una princesa blanca en un reino de negros. Ajá, cuando en otros mitos o en otras variantes Andrómeda es morena, porque se ubicaba a la ciudad de Jope, con la ciudad de Jaffa en Palestina, y al menos sería morena, de raza semita, pero en otras fuentes incluso es negra. Entonces también es muy atractivo pensar en esas variantes, pero como Ovidio no las presenta, no abundaremos en ello. Perseo, para rescatar a Andrómeda y casarse con ella, debe empezar por enfrentar al monstruo. Y aquí es donde vemos un simbolismo, o retraemos el simbolismo que ya les mencionaba. Perseo se muestra como el águila de Zeus. Ajá, y esto es muy interesante. Por eso lleva una uña, un uncus, una garra. El ave, el águila, es el animal que según el mito se remonta a lo más alto. Es el ave del sol, puede mirar al sol de manera directa.
y por eso es que Zeus la ha tomado como símbolo y como compañera. Y aquí Perseo es como el águila de Zeus, un águila pescadora, porque va a atrapar con su garra al monstruo acuático. Perseo es solar, se evoca en ese pasaje precisamente la luz de Febo, y siempre se contrapone esta luminosidad con la oscuridad del reino de las aguas y el monstruo. Esta fiera marina, el Ketus, que en latín es masculino, pero que en el mito griego, Keto, Ceto, era un ser femenino e incluso es la madre de Medusa. Entonces, como aniquilar nuevamente ese aspecto terrorífico femenino. Perseo es de nuevo un cazador. Ya sucedió con Medusa, aquí también él es un cazador, pero no emplea exactamente la astucia que usó con Medusa, sino aquí ya hay en Ovidio un interés por demostrarnos a un guerrero. Ajá. Él va a clavar su garfio, su uña, hundiéndola una y otra vez en los costados del monstruo. Y Ovidio no puede dejar de ser hombre de su tiempo, y este monstruo es en sí una ballena. Nótenlo porque habla de estas conchas pegadas en el lomo del monstruo, que no son sino los percebes que se suelen pegar a los dorsos de las ballenas. Y imaginar que los antiguos confundieran a las ballenas con serpientes no es demasiado complicado, simplemente hay que pensar en la cola de la ballena, que es lo que regularmente se ve, entonces solo se ve este arco de la cola, y por tanto entenderíamos que es como una figura serpentina. Así que habría una liga nuevamente con Medusa. Una especie de sierpe marina que compartiría incluso el linaje. Ambas serían relacionadas con Forcis, que es la fuerza salvaje del mar. Y entonces entenderíamos por qué el héroe solar va a derrotar estas fuerzas de la oscuridad y el desorden. Ya es pues un héroe folclórico digno de la mitología. Como todos los héroes populares, Perseo sale de la nada, auxiliado por enseres mágicos, salva la situación y se encumbra a una categoría superior. La doncella a rescatar representa la dote misma, el premio mismo que va a alcanzar Perseo. Esto lo aclara de hecho Ovidio, pero tácitamente con ella también está obteniendo el reino. Entonces se cumple este motifema del que hablaba Prop, sobre cómo el culmen de la vida de un héroe es casarse y tomar un reino. Y entendemos que esa es la intención de Ovidio, o eso es lo que yo creo era la intención de Ovidio, de llevar del hijo de nadie, el hijo de madre soltera, al gran rey, a la figura del gran rey. Ajá. ¿Qué habría en la mente de Ovidio? Es difícil pensarlo, yo solo me estoy entreteniendo con este aspecto mitológico, pero quizá habría cierto respaldo histórico, y si pensamos en la figura de Augusto y su propia historia, sería interesante vincularlos. Noten que a diferencia de con Atlas, aquí el monstruo no muere por astucia, es decir, no como ocurre en las versiones fílmicas que con la cabeza de Medusa acaba con el monstruo. No, aun cuando ya hay un antecedente clásico que también así lo dice, ¿eh? Pero más bien acaba con ella en Ovidio a viva fuerza. ¿Y por qué? Porque debe confirmar su valor como guerrero, hacerse digno de la mano de una mujer y poder proceder a la siguiente etapa de la vida, el matrimonio y la paternidad. Además, porque ya no es más un héroe popular, es un héroe mítico, y los héroes míticos pelean, se enfrentan, no lo hacen a través de argucias y de habilidades mágicas. Hay algunos aspectos varios que finalmente hacer mención. Está, por ejemplo, ese toque folclórico, etiológico, de por qué el coral es como es, pues porque la cabeza de Medusa alguna vez transformó estas plantas marinas en piedra, y por eso el coral es blando abajo del agua, pero se endurece en el exterior. O una mención de corte muy romana, simbólica, cuando Perseo levanta un triple altar en honor de Mercurio, Jove y Minerva, que para mí son representación de la ascensión misma de Perseo en Ovidio, porque Mercurio es la astucia, Jove es la fuerza y Aten es la belicosidad. Entonces él ya conjunta las tres, él ya es un héroe consagrado. Pero, y como cierre, y dado mis propias perspectivas de estudio, me gustaría notar que hay un aspecto genérico que me parece innegable en el mito. El monstruo
cazahombres es Medusa. ¿Cómo los caza? Con la mirada. Ella los arroba, los petrifica, los somete con su mirada. Y ese monstruo es el que va a cazar este varón. ¿Y qué habilidades despliega? La trampa, la astucia, el enredo, la forma de engañar. No se enfrenta a Medusa, no la mira a los ojos, no la mata heroicamente como hace con el monstruo marino, con el seto. La atrapa dormida. Y eso es lo que vemos hacia el final de la historia. Porque ella es una fiera a la que hay que eliminar. Y hay que cazarla como el animal que es, como el ser bruto que es. Y por eso debe utilizarse el arma superior de los varones, la inteligencia. Y esto es algo que yo creo que se subraya en todo el mito y no solo en la versión ovidiana. ¿Qué implica? Pues que el varón debe enfrentar sus miedos y vencerlos. Esto en un sentido muy general. Pero particularmente debe enfrentar el miedo a la mujer. Y debe eliminar ese miedo para poder acceder a ella. Entonces debe aprender a dominarla, a convertirla en suya, en su arma. Y por eso es que al decapitar a Medusa, Perseo se queda con ese poder femenino y lo usa ahora. Y lo curioso es que en Ovidio, Medusa no es un monstruo, totalmente. Porque si se fijaron en la variante, él nos dice que Medusa era hermosa, que era bella. Y esto me hace pensar que estamos ante una concepción de la mujer. Las mujeres en la vida del héroe son siempre tres. La madre del héroe, la bruja, regularmente el monstruo o el ser femenino terrible con el que hay que enfrentarse, y la prometida esposa. Y estas imágenes representan ideas en la psique masculina. La madre es la protectora, la bruja es la deseada, es la mujer que se desea, la mujer que excita, y finalmente esta figura se transforma en el ser odiado, es la parte terrible porque en su deseo el hombre puede ser dominado, y por eso tiene que buscar el lado candoroso, el lado del deseo eh, sumiso, que es la prometida. Ovidio lo presenta, pero de manera inversa. Dánae es la doncella rechazada por su padre, es la madre de la que no se sabe nada, excepto su relación con el dios que la preña. Pero después, ya no en el texto que leyeron, sino en el libro quinto de las Metamorfosis, va a mencionar que Dánae estará en peligro, es otro de los temas básicos, de los motifemas básicos del héroe, y Perseo la salvará de manera muy parecida a la que presentará en un segundo enfrentamiento por Andrómeda, cuando el prometido de esta reclame ser él el marido y entonces le muestre la cabeza de Medusa y los vuelva a piedra. Lo mismo va a hacer para rescatar a su madre. Entonces es obvio que en el mito y en Ovidio en particular, la figura de la madre y de la prometida están emparejadas. Ambas están relacionadas con la vida del héroe. Una representa la protección, el primer encuentro con una mujer, y la doncella es finalmente el otro encuentro, ¿no? Son los dos polos que tienen que unirse y fundirse. Pero se funden a través de la destrucción de la figura de la mujer deseada y de la mujer deseante, porque hay que pensar que hay un erotismo claro en la figura de Medusa. En su historia ella es una mujer que deseaba, una mujer que decide acostarse con Poseidón, y lo hace en el templo de la Virgen por antonomasia, Atena o Minerva en este caso. Y por eso adquiere el odio de Atena, que la persigue incluso utilizando a su campeón. Es desvirilizar, perdón, no desvirilizar, es destruir la figura de la mujer como deseante, como mujer que tiene instintos, como mujer que puede incluso por medio de esos instintos dominar al varón. Y por eso es que ella habitaba una región extraña, una región donde la violencia y lo salvaje estaban representados, y son todos símbolos de la ideología grecorromana, de ver a la mujer como el otro extremo, al que hay que dominar, al que hay que destruir, al que hay que controlar. Y que Medusa sea decapitada indica eso, o sea, es eliminar la capacidad
del poder de Medusa, que era el poder de controlar por medio de la mirada. Y esa cabeza termina en el pecho de Atena, en la figura de la diosa más desfeminizada de toda la mitología. Una diosa que está siempre al lado de los varones, que ya controla como ellos ese poder femenino de la sensualidad y la sexualidad. Es expurgar el miedo que el varón tiene hacia la mujer como dominadora, representado en Medusa, para entonces ya no verla solo como la protectora, que en muchos sentidos Medusa podría, y todas estas diosas guerreras, ser protectoras de los hombres, como la madre, pero una madre que puede llegar a dominar, quitarle ese aspecto para entonces ya poder ver a la mujer únicamente como objeto de los deseos del varón, que en este caso es Andrómeda, y que termina siendo esa figura sensual, sexual, unida a Perseo y madre de sus múltiples hijos, y el establecimiento de este como un guerrero, ya no como un guerrero, sino como un rey. Bueno, vamos a dejarle aquí y la siguiente lección, en la siguiente clase, vamos a explorar este mismo tema, pero ahora en la versión arcaica griega de Píndaro. Muy bien, hasta la próxima.